Bueno, eh, pues el aporte de Blanc Marconi también, como lo vimos, que fue, digamos, graduado como el premio Nobel por su gran aporte. Entonces, así como en ciertas fechas específicas, eh, el aporte de Marconi fue muy importante, ya que, por ejemplo, en los resultados del experimento se extendió a Gran Bretaña, que ahí fue, digamos, donde él como fue digamos, desarrollando. Incluso en 1998 ya se extendió a Arsenal. Ahí, digamos, empezó, luego siguió a 1899, donde realizó una evaluación práctica de su instrumento. Y ahí, digamos, estableció comunicaciones inalámbricas a través por medio el canal en las diferentes ciudades, en Mancha, Dover. Entonces, que como los resultados fueron muy beneficiosos, entonces en 1903 ya se extendió a los Estados Unidos. Y ahí, digamos, ya se realizó como una estación llamada WSS, donde ahí ya empezó a mandar mensajes, eh, y eso estableció, digamos, una buena comunicación. Sabemos que en ese tiempo no existía, digamos, la electricidad, y el medio de comunicación era, digamos, al menos la carta, pero ya con el radio fue, digamos, un experimento muy útil, ya que eso lo que nos permitió fue, digamos, establecer una mejor conexión, una mejor comunicación. Incluso también parte de la guerra también fue muy utilizado, parte de la guerra, ya que ahí a tener una mejor comunicación, entonces en esa época fue el radio. Entonces Marconi entonces fue desarrollando según a pasar los años, entonces su experimento que a final de cuentas hoy en día el radio se utiliza en gran manera, es un medio de comunicación, que eso lo vamos a ver más adelante. Ok, resultados. Vamos a ver parte de los resultados, investigación. Okay. Entonces, una de las cosas interesantes es cómo funciona el radio. Una señal de radio se transmite por espacio en forma de ondas. Entonces dice que el funcionamiento del radio, o que es una señal, dice que se transmite por espacio en forma de ondas magnéticas. El receptor consiste en una antena que capta las ondas y las discodifica, es decir, vuelve a transformarlo en forma de señal eléctrica para recuperar la información original. Okay. Eh, entonces, simplemente, digamos, si queremos hacer una comunicación de mi persona a otra persona, como en caso, bueno, es muy parecido al teléfono, que la voz se transmite por onda. Entonces, hoy en día, incluso eso se ve mucho, digamos, en la forma de comunicaciones. Entonces, en campo educativo, por ejemplo, en la escuela, cuando aprendimos quién era el receptor, quién era el otro. También, ok, también, eh, también es muy parecido, porque sabemos que en los años 1800, 1900 no había una tecnología tan avanzada, pero también se puede crear un radio casero. Entonces, supongo que así fue, digamos, con la creación los primeros radios, por medio, digamos, algo sencillo de crear. Incluso lo podemos crear hoy en día en nuestras casas, en el hogar, e incluso en colegio podemos hacer experimentos. eh, y los materiales son, son muy sencillos, simplemente se necesita, no sé, cable, digamos, de cobre, se necesita, digamos, estereofón o cartón, etcétera, etcétera. Los frutos de Babel y el escudo. Entonces, eh, fue como, digamos, evolucionando. Entonces, los científicos fueron experimentando. Supongo que al principio tuvieron muchas fallas, pero el descubrimiento fue el que hizo perfeccionar. Que hoy en día, digamos, hoy en día tal vez el radio ya no es el medio de comunicación más eficaz como antes, pero sí tenemos, digamos, que en la parte, digamos, el radio hoy en día tiene un funcionamiento muy útil,
ya sea digamos para también para entidades educativas o para informando noticias o incluso para escuchar información ya sea de fútbol o también podemos, en el caso de la iglesia podemos eh, escuchar sermones o música que hoy en día el radio se utiliza mucho para esto. Aplicaciones, la principal aplicación es ok, entonces ahí digamos que una de las aplicaciones el radio consigue salvar vida, ok, entonces tal vez digamos ante una emergencia digamos el radio digamos era el medio como de comunicación. Sabemos que hoy en día tenemos digamos fenómenos naturales que nos afectan como los sismos, los terremotos, las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el radio fue digamos, un medio para comunicación. Como decía antes, y en medio más de comunicación antes era poner la carta, pero muchas veces la carta es un poco lento. Ya con el radio, entonces en la mayoría de las casas, al menos en Costa Rica, ya tenía digamos el radio. Que ya luego ahí el próximo medio de comunicación fue cuando ya la creación de la electricidad y ahí ya se hubo la creación de los artefactos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, dice que el 14 de mayo Marcos envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto a una distancia de 6 kilómetros. Entonces, tal vez la distancia antes era muy, tal vez muy pequeña, pero ahora ya de 6 kilómetros se fue extendiendo más y más y más. La primera transmisión sin hilos marcó patentó su invento, ¿ok? Entonces, wow, entonces antes me imagino los hilos, un hilo, un hilo en un lugar a otro, simplemente ya ese hilo se fue desapareciendo, que hoy en día se utiliza entonces sin hilo, por medio de, okay. Otra línea de interés, okay, con la aplicación de la enseñanza de ciencia, ok. Entonces sabemos que a mediados de siglo, si no me equivoco, es el 21. Entonces, eso, digamos, dio pasos a otros estudios como la electricidad o el magnetismo, que en ese proceso, entonces, al igual que el radio, tal vez sea más desarrollado, pero ahí dio, digamos, de días hacia la electricidad, el magnetismo, el campo magnético, que hoy, campo magnético y eléctrico, que hoy en día, digamos, ya sea en secundaria, lo vemos el concepto, vemos la importancia, vemos las fórmulas, vemos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él ya ser capaz de producir ondas que, ok, entonces ya al menos tenemos una idea cómo digamos, funciona un poco todo. La onda eléctrica, que, que podemos verificar toda la propiedad cuantitativa y numérica que era posible comprobar. Entonces, conforme fuimos avanzando, entonces ya como que dichas ondas lo utilizamos como mayor provecho. Entonces, enseñando a ciencia, entonces todas las ondas, todo el campo eléctrico, la electricidad, entre otros, fue muy importante para aplicaciones en la ciencia de las ciencias. Y Conclusión, ¿qué? La conclusión, entonces, sabemos que fue muy interesante la creación, los inicios de radio, el funcionamiento hoy en día, entonces es muy vacilón porque digamos, wow, vení y, y, y tener una idea, algo que hoy en día es muy útil. El radio es uno de los medios de comunicación más, más eficientes y hoy en día digamos se utiliza mucho para muchas cosas. Entonces, muy básico entonces cómo nació el radio y hoy en día el radio hay muchas cabinas ya a nivel mundial. Eh, También la importancia que debemos ver los dos científicos que dio su aporte, como Brown y Marconi, que ahí, digamos, por eso tuvieron unos los premios Nobel muy importante. Entre eso, entonces también en campo educativo, entonces eh, al menos cómo funciona el radio,
qué beneficio tiene, las ventajas. En verdad tiene muchos beneficios, porque aparte Valve es algo que es una herramienta que aparte es no contamina el ambiente, sino que tiene demasiados usos. Y por tratar de eso, entonces vimos como, cómo fue evolucionando el Valve a través de la historia, que fue demasiado excelente. Ok, otra Y referencia, y eso sería. Muchísimas gracias.